Bien, ahora vamos a trabajar lo que es caída libre. Caída libre es un tipo de movimiento, como ya lo dijimos, que es en el eje Y, o sea, vertical, donde el movimiento pues se va a manifestar hacia abajo. Este es un movimiento relativamente fácil, es uno de los más sencillos que hay, ya que no requiere de mayor trabajo ni de mayor análisis, solamente debemos de leer bien el problema para ver qué es lo que nos indica. Y dentro del problema, pues lo que nos va a decir es de que el objeto se deja caer, se suelta y en este caso, pues vamos a tomar siempre esa situación, ese análisis para ver de qué se trata dicho problema, ¿verdad? ¿Qué tipo de movimiento tiene? Acá entonces la caída libre, como les digo, es un movimiento bastante sencillo, bastante fácil. Las variables que tiene, pues también tenemos acá que tiene una velocidad inicial que es igual a cero. Esa velocidad inicial siempre va a ser cero. Es decir, cuando nosotros estemos analizando nuestros problemas, inmediatamente, de acuerdo a lo que se lea, si se deja caer, se suelta de cierta altura, o bien también nos pueden estar preguntando o diciendo el problema. En un barranco se soltó una piedra, por ejemplo, qué profundidad tiene el barranco, o preguntas de ese tipo. Entonces yo voy a saber automáticamente que la velocidad inicial es cero, aunque no me lo estén diciendo, ¿verdad? Entonces no es necesario que me digan la velocidad inicial es cero, no. Yo tengo que deducirlo y a partir de ahí, pues yo ya sé que mi velocidad va a ser cero. Algo importantísimo, como habíamos dicho anteriormente, vamos a tomar la gravedad como positiva. En este caso, movimiento de tiro vertical y caída libre, que son en el eje Y, siempre vamos a tomar la aceleración como el valor de la aceleración de la gravedad. En el caso de la caída libre, la gravedad, como ya les he dicho, va a ser positiva. ¿Por qué positiva? Porque el objeto siempre va a venir hacia abajo, va en sentido del movimiento. Por lo tanto, entonces, significa que la velocidad es positiva. La gravedad es positiva. Y si en un dado caso, también podemos ver de que cuando nos están indicando que una aceleración es positiva, nos están diciendo que la velocidad va a ir aumentando. ¿Qué valores le voy a dar a esa gravedad? Bueno, si estoy en el sistema internacional, le voy a dar 9.8 metros por segundo al cuadrado. Si estoy en el sistema CGS, 900 centímetros por segundo al cuadrado. Y si estoy en el sistema inglés, le voy a dar 32.2 pies por segundo al cuadrado. Recordémonos que todo esto tiene que ir relacionado con el problema. Por eso es indispensable que leamos bien los problemas, que saquemos nuestros datos para no confundirlos. También vamos a encontrar aquí otra variable que es la Y o la H. Podemos representar con la letra Y o bien la podemos representar por la letra H. ¿Esto qué significa? Altura o profundidad. En este caso, por ejemplo, podríamos nosotros decir qué altura tiene este árbol, ¿verdad? Dependiendo de datos que nos den sobre la caída de la manzana. Entonces nos pueden hacer esa pregunta, puede ser Y o H, altura o profundidad. Si hablo de profundidad, entonces en este caso voy a estar hablando de cuando el movimiento se va a dar debajo de la superficie. Es decir, supongamos que aquí haya un barranco o haya un pozo y va a venir un objeto y va a ir aquí de largo. Entonces vamos a hablar de profundidad. Esta sería nuestra superficie, por ejemplo, donde termina la figura, ¿verdad? Y de aquí para abajo, pues ya estaríamos hablando de una profundidad. Pero la gravedad siempre va a ser positiva. ¿Por qué va a ser siempre positiva la gravedad? Porque va con el movimiento hacia abajo, ¿verdad? Va hacia abajo.
Muy bien. Aquí tenemos entonces el tiempo. Como es un movimiento acelerado, el tiempo siempre va a ser en segundos. Si nos dan el tiempo en horas, minutos, lo tenemos que convertir a segundos. Entonces esto es muy importante también que lo manejemos, porque a veces no estamos manejando bien las conversiones y ahí es donde está el problema de la solución de los mismos. Lógicamente, si tenemos una velocidad inicial que es 0, tenemos una aceleración de la gravedad positiva, entonces por lógica mi velocidad final no va a ser igual a 0. En este caso entonces la velocidad final puede ser cualquier valor, ¿verdad? Va a depender también de la altura que tenga al dato de referencia para calcular lo que es la velocidad final. Pero definitivamente la velocidad final en este caso no va a ser 0, puede ser cualquier otro dato. Por ejemplo, voy a lanzar esta manzana, se cae, se deja caer, se suelta o cayó libremente. Entonces yo quiero saber qué velocidad es la que va a llevar esta manzana cuando llegue acá. En este caso, entonces va a depender de cuál va a ser la altura que tenga este árbol para saber la velocidad final que va a llevar. Supongamos que va a tener una velocidad final de 10 metros por segundo, supongamos, ¿verdad? Dependiendo de todos los datos que tengamos. También el tiempo que se tarde va a depender de la altura o profundidad de donde se lanzó. Aquí observemos cómo va cayendo la manzanita. Este tiene un movimiento de caída libre. Es muy importante que esto lo analicemos, ¿verdad? Porque viene de acá, se soltó, se dejó caer libremente y entonces cayó. Bien. En el próximo vamos a ver entonces las fórmulas que vamos a estar utilizando para este tipo de movimiento.